Buenas tardes desde Perú. Vamos a darle inicio al panel número 25 titulado Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia laboral. Agradecemos la participación de los doctores Natalia Luterstein, Francisco Paredes, César Augusto Carvalho Mena y Carlos Espín Arias. Le cedemos el uso de la palabra al doctor Carlos Espín Arias, quien nos hará el honor de moderar el panel. El doctor Espín Arias es profesor de la Universidad de las Américas en Quito, con experiencia práctica en litigios ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a los presentes, a los panelistas y obviamente a los organizadores de este evento. En este caso nos ha tocado trabajar dentro de esta mesa que justamente se llama Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia laboral. Simplemente comentar que yo creo que es un tema muy interesante, que si bien es cierto, tiene una opinión consultiva sobre libertad sindical, que en algún momento pues ha abierto bastante el debate a partir de 2016 con la sentencia Lagos del Campo y bueno, y las posteriores han abierto un amplio debate para hablar de derechos económicos, sociales y culturales, en estos el derecho al trabajo, sin que se deje de conocer que previamente pues la Corte trataba por temas de interdependencia de derechos, de lograr algún tipo de cobertura. Sin embargo, yo creo que hay un antes y un después con la sentencia Lagos del Campo en el año 2016. Y yo creo que justamente algunos de estos aspectos, como conversábamos antes de abrir este panel, pues es un tema muy amplio, muy difícil abordarlo a veces en una sola charla, pero creo que la idea de todos estos conversatorios, de estos congresos, es dejar esas pinceladas que hacen los ponentes para que sean disparadores de muchas otras ideas y de otros temas para escribir. Justamente aquí me acompaña y será como primera ponente dentro de este congreso Natalia Luterstein, profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires. Natalia, perdón que le diga así, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Internacional de London School of Economics and Political Science, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta en la Facultad de Derecho, igual de la Universidad de Buenos Aires, a cargo de los cursos de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Penal. Asimismo, es docente de posgrado en la Maestría de Relaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires y maestría en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe de la Universidad de San Martín. Asimismo, es subdirectora de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y coordinadora de investigación del Observatorio de Derecho Internacional Humanitario de la Universidad de Buenos Aires. Estimada profesora Natalia, pues adelante todo suyo este panel. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar de este congreso. Yo voy a compartir un PowerPoint como para hacerlo un poquito más ameno, porque vamos a hablar de varios casos, un poco como ya había adelantado Carlos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos económicos, sociales y culturales en general y en materia de derecho laboral en particular ha ido evolucionando con los años, no se ha mantenido estática y entonces es interesante quizás plantear primero una evolución histórica para entender un poquito cómo llegamos a la situación en que estamos hoy. Creo que se ve bien, ¿no? La presentación, así que Sí, perfecto. Bien. Bueno, una aclaración terminológica en el ámbito del sistema interamericano. Hoy se habla de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, por eso el DESCA, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, que es el único artículo, ahora le voy a explicar un poquito mejor, que hace referencia a este tipo de derechos, hable de derechos económicos, sociales y culturales. El DESCA, la A ha sido incorporada con posterioridad con la creación de la Relatoría Especial en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como decía, en el ámbito interamericano, el derecho laboral no aparece de manera autónoma ni expresa en el instrumento central, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que la jurisprudencia, y ahora lo voy a explicar un poquito mejor, lo ha incorporado
al sistema a través del artículo 26. El artículo 26 de la Convención Americana es un artículo que se conoce como Desarrollo Progresivo de los DESC, y básicamente lo que hace es mencionar la existencia de este tipo de derechos digamos, disponer que los estados tienen una obligación de lograr progresivamente la plena efectividad de estos derechos, y no mucho más. No hay ningún tipo de desarrollo del estándar de protección, ni otro tipo de obligaciones de los estados, sino que, a diferencia del resto de los derechos que están expresamente mencionados, que son básicamente derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales están mencionados en un artículo solo de manera bastante, digamos, vaga, ¿no? No hay una especificidad al respecto. Esta cuestión se complementó 20 años después de la adopción de la Convención Americana con un protocolo adicional que se lo conoce como el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde sí aparece expresamente mencionado el derecho laboral y derechos vinculados con el derecho laboral, como por ejemplo la libertad sindical. Este protocolo es bastante interesante porque, si bien es un protocolo adicional a la Convención Americana, en materia del sistema de protección que prevé la Convención Americana, es decir, la posibilidad de que los órganos de protección, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, puedan entender en casos en los cuales se invoquen derechos económicos, sociales y culturales, el protocolo acota esta competencia material de los órganos al derecho a la educación y al derecho a la libertad sindical. Los derechos laborales que están mencionados en los artículos 6 y 7 quedan un poco en principio aparte de esta competencia material que está expresamente establecida en el protocolo. Entonces, para empezar a presentar un poco, ya que voy a hacer la primera, mi idea quizás es presentar un poco el panorama general de esta cuestión. Lo primero es explicar un poquito esta evolución histórica que yo mencionaba respecto de lo que se suele llamar la justiciabilidad de los DESCA, es decir, la posibilidad de que se invoquen estos derechos ante, me voy a centrar en la Corte Interamericana, y que la Corte Interamericana pueda declarar la violación de estos derechos y, por lo tanto, la responsabilidad internacional del Estado por esa violación, y eventualmente ordenar reparaciones vinculadas directamente con la violación de los DESCA. Y por último, lo que nos toca específicamente para el Congreso de hoy, los estándares de protección de los derechos laborales que ha ido desarrollando la Corte en su jurisprudencia, que en este sentido es bastante reciente, ¿no? Digamos, quizás esta cuestión de los derechos laborales es una de las cuestiones que se ha desarrollado con más fuerza de manera reciente. En materia de justiciabilidad en general, cuando uno estudia cómo la Corte ha ido desarrollando su jurisprudencia, se hace, digamos, una división en cuatro momentos históricos o cuatro grupos de casos que la Corte ha ido aplicando para hacer referencia a este tipo de derechos. El primer grupo de casos es digamos, en términos históricos, el primero, el que básicamente rechazaba la posibilidad de que los peticionarios ante la Corte Interamericana pudieran alegar de manera autónoma violaciones a los derechos mencionados en el artículo 26, y solamente, digamos, acotaba en todo caso digamos, el ámbito de aplicación del artículo 26 a la obligación de progresividad de los estados, que es una obligación bastante genérica, y no lo aplicaba a casos individuales, ¿no? Esto se ve claramente en uno de los primeros casos, que es el de 5 pensionistas contra Perú. La Corte ahí, digamos, no hace una declaración en términos de responsabilidad del Estado con relación a ninguno de los DESC, sino que, digamos, reafirma esta concepción quizás más tradicional de los DESC, y con la que empezaron a insertarse en los sistemas de protección, que es esta obligación de progresividad de los estados, que tiene que ver con la posibilidad de que los estados, en función de los recursos económicos que tengan, vayan implementando de manera progresiva y no regresiva este tipo de derechos, pero no estableció ningún tipo de obligación inmediata ni autónoma con relación a los DESC. En el segundo caso, lo que va a hacer la Corte es un pasito más, ¿sí? Y lo que va a hacer es, si bien mantiene, digamos, la cuestión de la progresividad y no va a reconocer la autonomía de este tipo de derechos, va a vincular el artículo 26 con las dos obligaciones generales
que establece la Convención Americana, que están en el artículo 1.1 y 2, que son las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, en el artículo 1.1, y la obligación de tomar medidas que están en el artículo 2, ¿no? Entonces esto es un pasito más porque está empezando a vincular el artículo 26 con la sistemática con la cual la Corte interpreta el resto de los derechos, ¿no? Si uno ve la jurisprudencia de la Corte con relación a otro tipo de derechos, siempre va a aparecer este razonamiento de los casos de la Corte en función de los derechos que se invocan y su vínculo, si el vínculo de la violación con las violaciones genéricas que establece la Convención Americana. Esto aparece en el caso Acevedo Buendía y otros, también contra Perú. Ahí lo que hice fue, los puse la cita completa por si les interesa después ir a buscarlo. El tercer caso, o el tercer grupo, mejor dicho, de derechos, o de casos, tiene que ver con ya empezar a mencionar en particular los derechos económicos, sociales y culturales, pero en conexidad con los derechos civiles y políticos que están mencionados, como decía, expresamente en la Convención Americana, ¿no? Y ahí aparecen los casos que son básicamente casos sobre derecho a la salud, que los va a vincular con el derecho a la vida y el derecho a la integridad física, ¿no? Casos que están en el artículo 4 y en el artículo 5 de la Convención Americana y que están expresamente reconocidos, ¿no? Y empieza a aparecer la cuestión de la autonomía de los derechos económicos, sociales y culturales en votos razonados, ¿no? En votos separados de los jueces, en particular el juez Ferrer MacGregor empieza con su voto concurrente con relación a la justiciabilidad directa y autónoma de, en este caso, el derecho a la salud, por aplicación del artículo 26, ¿no? Se va como desarrollando o va la jurisprudencia de la Corte yendo hacia un reconocimiento más autónomo de este tipo de derechos que va a llegar finalmente y precisamente en un caso sobre derechos laborales, el que mencionaba hace un rato Carlos, que es el caso Lagos del Campo, que tiene que ver con, dice contra México, que es contra Perú, que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales y en particular con el derecho laboral, y así esta es la situación en la que estamos con relación al reconocimiento de la autonomía y de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho laboral, en la actualidad. Todavía aparecen algunos votos disidentes en este punto respecto de algunos jueces de la Corte que no acuerdan con esta perspectiva, pero en general hay una lista solamente a modo ejemplificativo de donde se discutieron los DESC, los reconocidos en el artículo 26 como derechos autónomos. Esta cuestión de la justiciabilidad, a su vez, tiene una categorización, es decir, se reconoce la autonomía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero se hace una distinción basada en el artículo 26 y basada en el principio de progresividad de los DESCA, que distingue entre dos tipos de obligaciones que tienen los estados con respecto a estos derechos, de manera autónoma, pero dos tipos de obligaciones. La primera son obligaciones de exigibilidad inmediata, es decir, que no están sometidas al principio de progresividad, que tienen que ver con la garantía sin discriminación del acceso a estos derechos para avanzar hacia su plena efectividad, y las obligaciones de carácter progresivo, que tienen que ver, sí, con los recursos disponibles que tenga el Estado para poder hacer, digamos, efectivos de manera plena estos derechos, pero son dos obligaciones que van a la par, si no es que el reconocimiento de la progresividad va a dejar de lado la inmediatez de ciertas obligaciones, de vuelta, de derechos autónomos reconocidos por la Corte. Y siempre con relación a la no progresividad de los DECs, es decir, no ir hacia atrás con las políticas que se habían ya desarrollado respecto de la implementación de estos derechos. Ahora sí, para meterme directamente en la cuestión de los derechos laborales, un poco hice la introducción como para entender cómo la Corte fue analizando este tipo de derechos, voy a centrarme de manera bastante, digamos, breve en estos estándares que la Corte ha desarrollado en sus casos sobre derecho laboral, que tiene que ver con el contenido del derecho al trabajo, la estabilidad laboral, los mecanismos para reclamar por despidos arbitrarios e indemnizaciones, condiciones adecuadas de trabajo, trabajo infantil y libertad sindical, que sé que uno de mis compañeros después del panel lo va a profundizar, así que eso lo voy a dejar para el final y lo voy a mencionar de manera más breve todavía.
El derecho al trabajo. La forma en que la Corte le ha dado contenido al derecho al trabajo reconocido de manera autónoma a través del 26 es con una mención a la Carta de la OEA, ¿sí? Ahí aparecen los artículos 45, 46 y 34 que mencionan cuestiones relacionadas con el derecho al trabajo, con el trabajo en general, y entonces la Corte se nutre de otros instrumentos para poder darle contenido a un derecho que en la Convención Americana no está mencionado. Como decías al comienzo, no hay un desarrollo de un estándar del derecho en la Convención Americana, sino que va a tener que hacer referencia a otros, perdón, a otros instrumentos, un poco con digamos, la metodología que usa la Corte en estos casos, que es la noción de corpus iuris, ¿no? El corpus iuris es esta noción que usa la Corte cuando tiene que interpretar un derecho que está reconocido en la Corte Interamericana, en la Convención Americana, pero para darle mayor contenido va a hacer referencia a otros instrumentos que no tiene competencia material para aplicar, es decir, que no va a poder determinar la responsabilidad del Estado por la violación de esos instrumentos, pero que le van a servir a la Corte para interpretar los instrumentos que la Corte sí puede aplicar expresamente, en particular, la cuestión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en este punto, en el primer caso, que es el caso Lagos del Campo, que tenía que ver con el despido de una persona que trabajaba en una industria que además tenía un cargo en una organización de los trabajadores que hizo manifestaciones públicas con respecto a alguna situación en la fábrica, y entonces fue despedido, según la fábrica con causa, y ahí este fue el primer caso donde la Corte va a decir que el derecho laboral es un derecho autónomo y le va a dar contenido a el estándar, y por lo tanto va a establecer cuáles son las obligaciones del Estado con relación a este derecho. Ahí lo tienen, digamos, los párrafos, pero es básicamente la estabilidad laboral, tanto a nivel de trabajo público como privado, la obligación del Estado de regular y fiscalizar, proteger al trabajador contra el despido injustificado, remediar la situación o disponer mecanismos efectivos para que se remedie una situación de despido injustificado, y ahí va a empezar a hacer el vínculo con otros derechos de la Convención que tienen que ver con el acceso a la justicia y la tutela judicial, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Entonces este fue como el primer caso que le va a empezar a dar contenido. Por supuesto, la Corte va a decir que la estabilidad laboral no implica permanencia irrestricta, sino que puede haber despidos con causa, pero eso, por supuesto, tiene que estar, la carga de acreditar la causa del despido tiene que estar en cabeza del empleador, y la posibilidad, en todo caso, de cuestionar ese despido. En casos posteriores ya también va a reforzar este vínculo de el derecho laboral y el derecho al acceso a la justicia y la tutela efectiva para poder cuestionar los despidos en caso de considerarlos sin justa causa o arbitrarios. En particular, en un caso contra Venezuela, habla de la terminación arbitraria de la relación laboral. Era un caso de unas mujeres que trabajaban en un empleo público que fueron despedidas del empleo, y lo que va a decir la Corte es que, digamos, ese despido fue en realidad un encubrimiento de una represalia por haber ejercido precisamente sus derechos de asociación y de libertad de expresión, ¿no? Entonces, de vuelta, la Corte también va a reiterar la necesidad de prever mecanismos de tutela judicial contra este tipo de situaciones. Con respecto a las condiciones de trabajo, ¿no? La Corte tiene bastante jurisprudencia con relación a las condiciones laborales que tienen que asegurarse, que tienen que ver con la higiene, con la salud, con la seguridad. Quizás uno de los casos más claros en este sentido sea el caso de la fábrica de fuegos de Santo Antonio de Jesús y familiares contra Brasil, donde era, la verdad, un caso tremendo de una situación laboral muy precaria. Ese caso también está atravesado, no lo traje hoy porque no me alcanza el tiempo, pero con cuestiones de discriminación estructural en razón de la pobreza. Y entonces la Corte va a decir que en particular en los trabajos que tienen riesgos significativos, como era trabajar en una fábrica de fuegos artificiales, el Estado tiene ahí una obligación reforzada de
tomar medidas de prevención y reducción de riesgos para evitar accidentes, de fiscalizar, aun cuando sea un privado, ¿no? Porque ahí, digamos, en general, salvo algunos casos que tienen que ver con el empleo público, aun cuando se trate de empleo privado, el Estado tiene todavía las obligaciones, no es que se le puede imputar al Estado cualquier conducta de los privados, pero con relación al empleo privado, el Estado sigue manteniendo siempre esta obligación de fiscalizar y en particular cuando se trata de empleos de mucho riesgo, ¿no? De actividades muy riesgosas para la salud y la seguridad de los trabajadores. En un caso contra Argentina, que era el caso de una persona que sufre un infarto en el trabajo, que no es atendido correctamente, después vuelve al trabajo, vuelve a sufrir un infarto. Ahí, digamos, la discusión tiene que ver con que la persona solicitó, además de la baja por discapacidad, solicitó, digamos, daños porque sostenía, digamos, que las condiciones laborales eran las que habían generado las 2 situaciones de infarto que había sufrido, y entonces la Corte de vuelta va a reforzar la necesidad de que el Estado tiene que asegurar que se aseguren las condiciones laborales que garanticen la salud de los trabajadores y que se prevengan accidentes y enfermedades profesionales. No sé cómo voy con el tiempo, Carlos, creo que estamos bien, ¿no? Creo que sí. Sí, sí, estamos muy bien de tiempo, estamos con 3 minutos todavía, Ah, perfecto, estimada perfecto. Natalia. Si Bien, sí, tienes alguna reflexión final. sí, ahora justamente voy a cerrar, me quedan los 2 temas. Cuestión de trabajo infantil también está mencionado de vuelta en el caso del que yo mencioné hace un ratito de la fábrica de fuegos de Santo Antonio. Dentro de toda la precariedad laboral que presentaba esa fábrica, además había mujeres embarazadas también, pero había niños y niñas que estaban trabajando en situaciones absolutamente precarias y la Corte va justamente a señalar con la cita de la Convención de los Derechos del Niño, un poco de vuelta para reforzar esta noción de corpus iuris que yo venía mencionando, va a señalar la obligación de los estados de proteger a los niños contra la explotación económica y trabajos peligrosos, precisamente como era el caso de la fábrica de fuegos, donde los niños no deberían haber estado trabajando ahí. Y el último tema, que sí lo voy a mencionar bastante rápido, como les dije que lo va a tratar un compañero del panel, es el rol de los sindicatos, ¿sí? La libertad sindical es uno de los puntos que sí está reconocido dentro de la competencia material de la Corte en el protocolo adicional de San Salvador. Hay algunos casos más viejos de la Corte sobre libertad sindical, que se vincula también con la libertad de asociación, que sí está mencionada en la Convención Americana, digamos, la necesidad de garantizar la libertad sindical frente a cualquier tipo de amedrentamiento que puedan sufrir los líderes sindicales en general, frente a cualquier tipo de violencia. Y el último punto al respecto es que en una opinión consultiva, que es la 2216, que tiene que ver con la titularidad de ciertas personas jurídicas respecto de los derechos reconocidos en la Convención Americana, ahí la Corte va a reconocer que el artículo 8 del protocolo le reconoce derechos en cabeza de los sindicatos, federaciones y confederaciones, ¿no? Que son los titulares de esos derechos, ¿no? Extendiendo un poco quienes van a poder reclamar por la violación de esos derechos. Y lo voy a dejar ahí, así no me paso del tiempo y no me piso con mis compañeros, así que les agradezco mucho su atención y con esto termino. Gracias. No, muchas gracias, estimada profesora Natalia. Y creo que ha sido muy interesante, ha hecho un gran ejercicio también de abstracción para tratar de condensar pues todo lo que ha sido estos estas distintas jurisprudencias, distintos casos en que la Corte Interamericana se ha pronunciado. Creo que es sumamente importante y perdón, solo lo resalto a pesar de que fueron varios aspectos muy, muy interesantes. Justamente ese cambio, esa evolución que ha tenido el tribunal en un momento, a ratos parecería que era un tema de votos, ¿verdad? Donde Aguado Alfaro y casos previos, Acevedo Buendía, fueron rechazando la justiciabilidad
en Lagos del Campo, pues se abre esa posibilidad justamente de que se vota y cambie esa conformación del tribunal y se permite justamente esta justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y de la naturaleza, ¿no? Se abre esto del ambiente. Bueno, yo le agradezco simplemente un comentario bien breve y con esto, bueno, nos ha pedido al profesor que por un tema de horario posiblemente tenga que ausentarse en unos minutos más, pero en todo caso, para el panel yo sí quería confirmarles a todos. Sin más, y luego de agradecerle mucho, no sé si quiere dar unas palabras, por No, no, favor. no, te agradecía y sí, en algún momento me voy a ir, no es mala educación, pido disculpas, pero se me complicaron los horarios, pero todavía estoy, así que. Listo, muchas gracias, profesora. Bueno, con esto voy a dar la bienvenida a este panel al profesor César Augusto Carballo Mena. El profesor Carballo es doctor en Derecho, especialista en Derecho al Trabajo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, jefe del Departamento de Derecho Social de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, profesor invitado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Panamá y Universidad del Litoral en Santa Fe, Argentina. El profesor va a centrarse en la libertad sindical, el ariete de la Corte IDH, como ha denominado a su ponencia. Así que, sin más preámbulo, pues, profesor, muchas gracias. Adelante, es suyo el panel. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer. Lo primero que tengo que hacer, al igual que Natalia, es darles las gracias a los organizadores por haberme invitado a estar en este evento, que me ha permitido escuchar a Natalia, a Carlos, y aprender sobre los temas que nos ha correspondido abordar. Un reconocimiento también a Jorge Luis Collante por la dirección de este congreso que ha hilvanado hasta 26 paneles de distintos temas, ¿no? Todo un reto. Bien, como decía el profesor Carlos Espín, voy a hablar sobre la justiciabilidad en particular de los DESCA desde la perspectiva de la libertad sindical, con lo cual la conversación tan clara, contundente, detallada, informada de la profesora Luther Stein ha servido perfectamente para ubicarme como una suerte de preámbulo necesario, de tal manera que eso me permitirá ir a una mayor velocidad porque hay temas que ya han sido desarrollados. Voy a compartir con ustedes, espero que en este momento lo puedan estar viendo, muchísimas gracias, una presentación para poder ir en orden estas ideas en el tiempo que me ha sido concedido. Como síntesis, la hipótesis que voy a plantear es que la libertad sindical en particular ha jugado un rol protagónico en ese proceso hacia la justiciabilidad de los textos. Primero, como decía la profesora Lusterstein, primero hacia este reconocimiento indirecto por vía de subsunción en otros derechos civiles y políticos, estos sí reconocidos claramente y desarrollados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y luego la libertad sindical, como si fuera un ariete, ha venido también derrumbando otros muros que han permitido en la actualidad reconocer su justiciabilidad directa, es decir, a partir del artículo 26 de la Convención Americana. Siendo así, comienzo, al igual que en la ponencia anterior, no lo voy a leer, simplemente señalando que el epicentro de todo esto está en el artículo 26 de la Convención Americana. Un artículo, si se me permite, genérico, sinuoso, eh, alambicado, que al final la impresión que genera es que efectivamente estamos ante una norma programática, como efectivamente se señala que la aplicación de los DESCA será progresiva, que son aquellos que están referidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y que ellos se alcanzará en la medida de los recursos disponibles, con lo cual es perfectamente entendible
que la aproximación a esta norma sea entender que estamos frente a una norma programática de desarrollo progresivo en el tiempo. A partir de este artículo, entonces, le correspondió a los DESCA atravesar tres periodos que ya fueron delimitados, que ya fueron señalados, simplemente los voy a referir una vez más con especial énfasis en la libertad sindical. Un largo periodo de gélido silencio, por llamarlo de alguna manera, de inexploración, desde 1979, cuando se instaura la Corte en San José de Costa Rica, hasta el año 2001. ¿Por qué más de 2 décadas durante los cuales la Corte no afrontó tópicos en torno a los derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, la primera explicación es el artículo 26 de la Convención Americana, sin duda. Un segundo elemento que ha sido puesto sobre la mesa al respecto como justificante fue el momento histórico que vivía América para el momento de instauración de la Corte. Hay que recordar los regímenes militares, las dictaduras civiles, los atropellos a los derechos más básicos, todo ello lo que condujo fue a prestar una particular atención sobre esos derechos en particular, los derechos a la integridad personal, contra la tortura y la desaparición de los activistas políticos y de los activistas sociales. De hecho, los primeros 3 casos que son remitidos de la Comisión Interamericana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1986, tratan precisamente sobre desapariciones en Honduras, de tal manera que efectivamente pareciera que en esos tiempos o primeros tiempos había poco espacio para preocuparse más allá de estos gravísimos casos de violación de derechos humanos. Y una tercera explicación que se conjunta con las otras dos es la resistencia natural, la duda natural frente a una instancia que recién se estaba insertando en el sistema de justicia americano, interamericano. Entonces, eso explica quizás esta Siberia que tuvo que atravesar los DESCA para poder llamar la atención de la Corte Interamericana y pronunciarse sobre sus contenidos. ¿Cuándo se da ese paso? Se da en el año 2001 con el histórico fallo de Baena, Ricardo y otros contra Panamá. Atención, ¿de qué se trataba ese caso? Despidos masivos por supuestos paros, paralizaciones intempestivas de carácter insurreccional, subversivo, que condujo a el despido y persecución de dirigentes y militantes sindicales. Entonces, allí aparece la libertad sindical involucrada en este primer caso, donde la Corte aborda lo concerniente a la estabilidad en el empleo a propósito de la vinculación con el derecho de asociación con fines laborales que está expresamente consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana. Y un tercer estadio, que es el estadio en el cual nos encontramos en la actualidad, está lejos de haber alcanzado una consolidación absoluta, porque como decía la profesora Luther Stein, no han dejado de colarse votos salvados en torno a la justiciabilidad directa de los PESCA. Ya la Corte en el 2017, con Lagos del Campo contra Perú, decide o comprende que efectivamente el artículo 26, con todo y las falencias, con todo y los elementos, digamos, que antes fueron destacados, es directamente justiciable y comienza a fundamentar sus decisiones con base en el mismo. En el caso particular de Lagos del Campo,
el derecho a la estabilidad en el empleo parece tutelado a partir del artículo 26 y se reitera la libertad de asociación con fines laborales, ya no solo por el artículo 16, sino conjuntamente con el artículo 26. Para cerrar esta idea y enfatizar lo que en definitiva es el aspecto central de mi ponencia, también en Lagos del Campo está presente la libertad sindical, porque lo que condujo a anular o considerar nulo el despido del señor Lagos del Campo fue el hecho de considerarlo un representante de los trabajadores. Efectivamente, lo precisaré con mayor detalle en breves minutos. Lagos del Campo no era un dirigente sindical, pero sí era miembro del comité electoral de una instancia que existió en el Perú que se llamaba Comunidad Industrial. Y la comunidad industrial era un ente colectivo que lo que perseguía era ejercer una suerte de control sobre la unidad productiva, sobre la empresa, para garantizar, entre otros derechos, el justo reparto de ganancias o utilidades empresariales. Eso fue suficiente para que la Corte entendiera correctamente que el señor Lagos del Campo estaba ejerciendo una actividad en representación de los trabajadores y, en definitiva, asumir que la comunidad industrial es una organización en términos amplios, tal como lo refleja el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo en su artículo 10. Extraigo entonces los aspectos de estas dos sentencias sobre libertad sindical que me parecen instrumentos básicos para continuar en el análisis. En el caso de Baena, Ricardo y otros contra Panamá, se dice de una manera muy simple que la libertad de asociación con fines laborales, establecida en el artículo 16 de la Convención Americana, debe ser analizado en relación con la libertad sindical. Allí se incorpora una suerte de sinonimia virtuosa, sin ornamentos, sin, sin mayores estridencias, pero que ha tenido una repercusión inimaginable. En esas pocas palabras, la Corte dijo, el derecho consagrado en el artículo 16, derecho de asociación con fines laborales, es equivalente a la libertad sindical. Con lo cual, no solo, no solo se volcó sobre el derecho de organización del sindicato, no solo sobre el derecho de afiliación y desafiliación, no solo sobre la gestión interna, sino que al identificarlo con la libertad sindical, incorporó los otros contenidos de la libertad sindical, el contenido funcional y el contenido indemnitario, o punitivo o protectorio de la libertad sindical. Dicho en palabras sencillas, ya no es solo el derecho a asociarse, es el derecho de asociarse para la defensa y promoción de intereses colectivos o de clase, lo cual incluye la negociación colectiva, la huelga también, y además, inescindiblemente, el deber de adoptar medidas eficaces de protección y facilidades que aseguren el pleno ejercicio de la libertad sindical. En pocas palabras, una repercusión enorme que va a explicar cómo se ha nutrido el tema de libertad sindical a lo largo de estos años. En consecuencia, concluye la Corte en esta sentencia, la libertad de asociación con fines laborales supone la facultad de constituir sindicatos y poner en marcha su estructura, actividades y programas sin intervención o injerencia de las autoridades. En Lagos del Campo, la segunda sentencia que tiene repercusión, la libertad sindical de manera protagónica, como antes dije, la víctima era un representante de intereses colectivos. Y por eso, por ser un representante de intereses colectivos, debía gozar de un nivel reforzado de protección de su libertad de expresión para asegurar el pleno ejercicio de su función. Si el señor Lagos del Campo no hubiese sido un representante de los trabajadores, su despido habría sido justo,
porque él públicamente le adjudicó al empleador el haberse, eh, el haberse involucrado arbitrariamente en las elecciones de los trabajadores, violando la autonomía de estos. Eso fue considerado como una causal justificada de despido, pero cuando llega a la Corte desde una visión de derechos humanos interdependientes e inescindibles, en particular la libertad de expresión, dice, por ser representante de los trabajadores, merecía un nivel superior, un nivel más intenso de protección en su libertad de expresión. Y por ello se anula el despido. Pero atención, que hacen ejercicio de la actividad sindical por el ejercicio de una actividad de promoción y defensa de intereses colectivos. Y es la primera vez en que se tutela un derecho a partir directamente del artículo 26 y ya no de su asociación o vinculación con otros derechos civiles o políticos expresamente establecidos. Una hipótesis. ¿Es casual que la libertad sindical aparezca en el caso Maena contra Panamá, a partir del cual los DESCA son reconocidos indirectamente, y que la libertad sindical también aparezca en el caso Lagos del Campo, cuando por primera vez se reconoce la justiciabilidad directa a los DESCA? Mi hipótesis es que no es casualidad que haya sido la libertad sindical, que creo que su naturaleza mixta, mestiza, la condujo a constituir el ariete a través del cual se derrumbaron los muros progresivamente en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la libertad sindical hunde sus raíces en el clásico derecho civil de asociación, pero a la vez conecta con el emergente derecho social de defensa autárquica y de promoción de los intereses de clase o categoría de los trabajadores, con lo cual construyó un puente perfecto para poner en evidencia la inescindibilidad y la interdependencia de ambas categorías de derecho. De tal manera que en esta evolución la libertad sindical ha jugado un papel protagónico, preponderante. Con la venia del coordinador voy a agotar mis 20 minutos mm, también como la profesora que me ha antecedido, la profesora Lutenstein, para no cerrar la idea en este momento. Entonces, a partir de aquí, la Corte ha nutrido estos tres componentes que desde Baena contra Panamá consideró integrados en el artículo 16 de la Convención Americana: elemento organizativo, funcional e indemnitario, donde se revela claramente en la opinión consultiva 27 del 5 de mayo del 2021. Solo tres extractos para reconocer el elemento organizativo, funcional e indemnitario. La libertad sindical, establece la Corte en su opinión consultiva 27, protege la facultad de constituir organizaciones sindicales y también supone que cada persona pueda determinar sin coacción si desea o no formar parte de la asociación. Elemento organizativo. En su dimensión colectiva, la libertad sindical protege la facultad de poner en marcha la estructura interna, las actividades y el programa de acción del sindicato, sin injerencia de las autoridades. Elemento funcional, dentro del cual se van a insertar, como como dejó en claro esta opinión consultiva, la negociación colectiva, la huelga y, yo sostengo, también el diálogo social. Finalmente, en lo que atañe a la protección, componente indemnitario, el Estado tiene el deber de garantizar que las personas ejerzan libremente la libertad sindical sin temor a ser sujetos de violencia, cita que ya hemos visto en la presentación anterior. En este sentido, la libertad de asociación no se agota en un mero reconocimiento teórico, sino que exige inseparablemente el derecho apropiado para ejercer esa libertad. Allí se conjuntan los tres elementos esenciales, inescindibles e interdependientes de la libertad sindical. Concluyo a manera de colofón con apenas tres ideas muy básicas
pero que quiero dejar como una suerte de propiciatorio para próximos debates. Cuando uno analiza la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de libertad sindical, pero en materia laboral en general, uno tiene que reconocer el protagonismo perenne de la doctrina de los órganos de control y de la norma también de la OIT. Es una presencia a lo largo de toda la jurisprudencia y toda vez que legitima la opinión de la Corte en materia laboral. Esto no significa que sea redundante o que sea vacuo, porque hay que recordar que las sentencias de la Corte son obligatorias y según la Corte tienen efectos erga omnes, no solamente para el Estado condenado, sino para el resto de los estados que integran el sistema. En cambio, no así la doctrina de los órganos de control de la OIT. Y la última reflexión, con algunos poquitos ejemplos, es la Corte está evidenciando su capacidad de desarrollar aspectos tópicos que la OIT no ha explorado o que le está vedado explorar o que habiéndolos explorado ha generado una controversia, con lo cual es fundamental que la Corte los desarrolle. Ejemplo, la libertad sindical en sentido negativo, el derecho a no afiliarme o desafiliarme. La OIT no entra en este tema porque le está vedado a partir de la aprobación del convenio 87 de la OIT. El caso de los trabajadores policiales, la Corte entiende que tienen derecho a organizarse, pero el convenio 87 de la OIT deja en manos de los estados proscribir radicalmente tal derecho a los trabajadores de esta especie. La huelga, la Corte ha reconocido que es un componente esencial de la libertad sindical y por tanto no cabe restricción arbitraria, como lo señaló en el reciente caso de ex trabajadores del organismo judicial. La OIT, la doctrina ha dicho lo mismo, pero se encuentra en un contencioso que ha llegado a la Corte Internacional de Justicia solicitando una opinión consultiva. El derecho a participar en el ciclo de políticas públicas. La OIT no ha desarrollado ese tema, pero en la opinión consultiva 27 ha mostrado la Corte su relación inescindible con la libertad sindical y la negociación colectiva. Finalmente, los últimos dos ejemplos. La Corte ha señalado que los estados deben establecer cuotas y escaños reservados a las mujeres en la esfera de los sindicatos para lograr una paridad de género, lo cual jamás podrá ser señalado desde la perspectiva hoytiana. Y termino con el último caso, Sales Pimienta contra Brasil del 2022, donde a un abogado de sindicatos se le adjudicó la condición de defensor de derechos humanos, lo cual se extiende también a los dirigentes sindicales y los hace entonces merecedores de medidas especiales de protección adecuadas y efectivas en los más altos estándares sobre la materia diseñados por él. Muchísimas gracias por la paciencia y excusa al profesor Espín porque me he excedido en mi cuenta 1 minuto 30 segundos del tiempo pautado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Carballo. Creo que ha sido muy interesante mirar en esta tarde esta perspectiva de la libertad sindical. Yo creo que el profesor ha logrado, y lo digo porque es muy interesante, una conexión muy interesante entre todos los desarrollos, bueno, que ha ido generando la OIT y sobre todo que ha ido adaptando la Corte Interamericana e incluso lo que mencionaba, cómo la Corte incluso ha ido superando esos temas que, bueno, no se han tratado como tal en la OIT. Eh, Llamaba la atención, yo no lo tenía en este momento en los temas laborales por eso al tema Baena Ricardo, pero efectivamente se desarrolla todo el tema de libertad sindical en cuanto a las sanciones que se establecieron y al debido proceso incluso en las empresas públicas. Entonces me recordaba un caso bastante interesante que tuvo la Corte y yo creo que estos desarrollos son tan importantes como los ha traído el profesor Carballo porque nos permiten mirar hacia la interna de los estados y creo que es lo importante justamente del sistema interamericano, que el sistema interamericano ha tratado de uniformizar ciertos criterios. Creo que por un lado es lo interesante, a momentos también lo complicado,
pero tal vez es lo que nos ha diferenciado de otro tipo de sistemas que han tenido mucho más respeto o mucha más consideración, si cabe el término, con los ordenamientos jurídicos internos. En cambio, el sistema interamericano ha sido mucho más expansivo en eso, ha utilizado, por ejemplo, estos criterios de la OIT para darles un verdadero valor y sentido a la interna de las sentencias, que las va a cumplir cada estado y que tendrían un efecto para los otros estados que también somos parte de este sistema interamericano. Entonces, profesor, yo con eso le agradezco. Para mí ha sido muy interesante también su charla, igual la de Natalia, la de la profesora Natalia Lustenstein, muy enriquecedoras. Ese recabar toda la jurisprudencia o gran parte de la jurisprudencia importante aplicable a los temas de DESCA de del sistema interamericano es importante, así como también se lo dijo en su charla y yo iba tomando algunas notas, referir, por ejemplo, cuáles son estos casos que la Corte, que la Comisión ha ido pasando, ¿no? Cómo va llevando también la Comisión de alguna forma el debate a la Corte, ¿no? Y bueno, y la Corte que puede desarrollarlo ya ampliamente solamente cuando le llegan estas opiniones consultivas, ¿no? Antes le toca esperar un poco lo que la comisión pues le va pasando, va llevando, y yo creo que el desarrollo incluso en este sentido de la propia relatoría de DESCA ha tenido un papel significativo en el desarrollo de estos derechos. Entonces, bueno, sin más que eso, simplemente han sido unos comentarios finales. Creo que eh, ustedes han hecho esta tarde estas ponencias tan interesantes. Les quedo agradecido. Espero para quienes han podido asistir a estas charlas que sean un disparador de muchas ideas y sobre todo de ideas, de investigaciones o de la investigación para que sea de uso en los litigios internos, que solamente un buen litigio pues genera buena jurisprudencia, si es que estamos en la parte litigiosa, y si estamos en la parte obviamente de la investigación, pues aquí se han lanzado un montón de temas que merecen la pena ser estudiados. Igual, gracias a los organizadores, ha sido para mí un gusto poder moderar este panel y compartir pues con tan distinguidos colegas. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde.